adelantábamos, luego de 5 años, Lino Dávalos regresó al país con la esperanza de ayudar a miles de familias campesinas y de escasos recursos tras obtener una licenciatura en Venezuela. El joven es oriundo de Carayao, departamento de Caaguazú. Lino Dávalos partió en el 2010 a Venezuela, becado por la embajada de ese país. Con los ojos esperanzados y ganas de mejorar su situación y la de su familia, 5 años después regresó al Paraguay, convertido en un licenciado en agroecología. Principalmente uno cuando se va a otros países lo que se le cambia todo lo que es la cultura de la gente de allá, porque es totalmente diferente, son gente del trópico y es totalmente diferente, además la alimentación, la comida, pero de a poco fui acostumbrándome también a eso. Su situación es similar a la de otros 90 compatriotas, quienes se encuentran en Venezuela y que en busca de un futuro mejor debieron dejar a sus familias. Pero la crisis económica que se vive actualmente en Venezuela también afectó a Lino. En los últimos meses, el dinero que recibía por parte del gobierno ya no le alcanzaba para comer. Yo recibo 1.500 bolívares y con eso es lo que subsistían allá. Se nos hacía más complicado porque producto de la inflación mismo no... ¿Era más caro los alimentos? Más caro y hay mucha especulación también y nosotros no podíamos comprar también las cosas que necesitábamos. La elección de carrera por parte de Lino no es coincidencia, ya que proviene de Carayao. Su padre es agricultor y su madre ama de casa. Entre los 6 hermanos, él es el primer profesional. Gracias a la carrera de agroecología, ahora Lino espera poder ayudar a sus compatriotas. Hay que trabajar con la familia, o sea, con las comunidades campesinas a pequeña escala para poder impulsar lo que es la agroecología. Porque eso es muy importante, ya que sabemos nosotros acá en Paraguay se impulsa lo que es el monocultivo. Eso afecta a mucho de nuestro pueblo, principalmente a los campesinos, y entonces a través de la agroecología eso se puede, por ejemplo, impulsar. El retorno se realizó con ayuda de la Secretaría de Repatriados, que solventó los pasajes de regreso para los compatriotas.